Cada día en el patio pues me pegaban. Prácticamente cada día, durante años y años, estamos hablando como de 6, 7 años quizá, desde que yo tenía 3. Incluso mis padres me decían que el problema era yo. ¿Serio? ¿Cómo puedes no defenderte? ¿Cómo puedes dejar que te traten así? ¿Cómo puedes sacar malas notas con lo inteligente que eres? Al final pude comprender por qué soy así. No tengo por qué ser como los demás porque no lo soy. Hay personas que pasan gran parte de su vida sintiendo que son diferentes. Desde pequeños notan que les cuesta encajar, que ven el mundo de otra manera y que las reglas sociales, que para unos son naturales, para ellos son todo un mundo. Muchas veces son etiquetados como tímidos, extraños, problemáticos o demasiado sensibles, pero muy pocas veces nos preguntamos qué hay detrás de todo eso. Hoy, en Otra Mirada, hablamos con Daniel Hernández, que convivió con esa sensación de no encajar durante años. Una persona que durante su infancia sufrió bullying y que no recibió un diagnóstico oficial hasta los 21 años. En esta conversación hablamos de autismo, de altas capacidades, de la soledad, de la búsqueda de identidad y de lo que ocurre cuando, después de años haciéndote preguntas, por fin llegan sus respuestas. Porque entender quién eres puede cambiarlo todo, y es ahí donde empieza la aceptación y el amor hacia ti mismo. Hoy conocemos otra mirada sobre el autismo con altas capacidades. ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste que eras diferente? Yo la primera vez que sentí que era diferente era cuando estaba en clase y no conseguía entender a mis compañeros o aprender de la misma forma que mis compañeros. Sentía que era diferente porque a mí no me costaban nada, cosas que a ellos le costaban mucho y al revés. En plan, las cosas mundanas, las cosas simples me aburrían. Y yo sentía que necesitaba algo más, necesitaba explorar más sobre mí mismo. Y eso pasó. Te puedo decir que lo que pasó básicamente es que mis padres decidieron hacerme un test de IQ y resultó ser muy alto, 132, casi el de Albert Einstein. Pero al final las altas capacidades es una clase de neurodivergencia como cualquier otra y trae sus conflictos sociales y sus problemáticas como por ejemplo, ya después siendo más adulto no sé cómo se estudia porque todo era muy simple desde muy pequeña edad. Así que yo creo que esa es la primera vez que yo me sentí diferente. ¿Cómo recuerdas al niño que eras? Yo me acuerdo como una persona muy sonriente, muy de su mundo interior, muy de sus fricadas. Me gustaban mucho los videojuegos, me gustaban mucho los ordenadores. Eran un poco mis fijaciones, que se podría decir, en el mundo de la psicología, ¿no? Pero yo me acuerdo de eso, muy sonriente. Es verdad que hubieron cosas que apagaron un poco mi luz cuando era pequeño, pero yo creo que esa era mi esencia. ¿Te costaba mucho relacionarte con otros niños? La verdad que no, era muy complicado. Yo creo que es complicado para las personas neurodivergentes hablar con personas normativas, no por nada, sino porque tenemos miedo de cómo actuarán, de si están pensando lo mismo que nosotros. Tendemos a sobrepensar mucho y a darle muchas vueltas a situaciones sociales que en verdad son simples. Pero yo creo que poco a poco uno se puede abrir y conocer a gente afín a él. ¿Sentías que los demás niños te entendían? Te puedo decir que sentía que los demás niños no me entendían y también sentía que ahora los adultos tampoco me entienden, a la mayoría. Pero es lo que te digo, está bien. O sea, está bien ser diferente, está bien tener otra perspectiva y yo creo que es lo que todos en verdad tenemos cierto porcentaje de cosas que o no queremos ver o no sabemos realmente. Entonces yo creo que eso es un tema muy interesante. ¿Habían cosas pequeñas que tú veías que a los demás no les afectaban y a ti sí? Sí, por ejemplo, te puedo decir el ruido.
el ruido era una cosa que a mí, yo qué sé, la profesora escribiendo en la pizarra y yo con ganas de llorar por la cantidad de estímulos. Claro, son cosas que tú como lo vives desde pequeño, tú te crees que es algo normal, pero en verdad no lo es. Y son pequeñas señales que bueno, que te hacen identificar cosas. Bueno, tú ya de pequeño veías que eras como un poco diferente. ¿Sentías que ellos te hacían sentir raro o solo tú lo sentías? La verdad es que, como suele pasar, los compañeros cuando ven que alguien es diferente se lo recalcan. Y yo era, pues sí, yo era un bicho raro. Mi interacción social fue básicamente 2 o 3 personas quizá en el colegio, pero es verdad que después, por esto repetí, porque me hacían un poco de bullying, repetí, y ya encontré gente más afín a mí, ya vi que hay muchas personas afuera que sí que pueden entender y comprender, incluso siendo niños, a una persona así, y es algo que estoy muy orgulloso de haber encontrado gente así en mi vida. Me alegro mucho. Pero habías comentado que te hicieron un poco de bullying. ¿Cómo empezó? Pues el bullying empezó porque mis compañeros de clase me veían como alguien muy raro. Y cuando ven a alguien como alguien raro, ya empiezan a ver comentarios, ya empiezan a ver cosas. Yo, por ejemplo, yo era muy abierto con que me gustaban las series, los videojuegos y decían, ya viene este friki y tal, no sé qué. Bueno, lo más normal del mundo, pero empezó ahí y fue escalando en plan de que cada día en el patio pues me pegaban. Prácticamente cada día, durante años y años, estamos hablando como de 6, 7 años quizá, desde que yo tenía 3. Y es algo flipante como, porque la crueldad de los niños es algo digno de estudio, la verdad. Es como una deshumanidad, como que no ven a otro como una persona. Y empezó ahí, fue escalando, ya todo el colegio me hacía un poco de bullying, todo el colegio se metía conmigo. Y fue escalando, yo nunca me fui de mi colegio, siempre creí que yo iba a ser más fuerte que la situación. Bueno, lo pasé muy mal, pero sí que fui más fuerte que la situación, entonces eso me alegra. ¿Qué era lo que más utilizaban para atacarte? Lo que más utilizaban para atacarme es lo de friki, sobre todo. Y porque en ese momento en los que los estaba pasando muy mal, tenía un problema con mi higiene. Y es que entre estar bastante deprimido para la edad que tenía y mi doble excepcionalidad, que es el autismo y las altas capacidades, pues a veces se me hacía muy cuesta arriba tener que levantarme a hacer nada. Y eso suponía una falta de hábitos higiénicos un poco palpable, y ya a partir de eso ya todo el colegio que se viene el apestoso, que si taparos, y es así. Bueno, la gente de mi alrededor lo sabe, pero a veces hay que vivir con ello. Yo llegué a un punto en el que de hecho denunciamos al colegio y vino una consellera de Cataluña, de la educación, y me dijo que si no había marcas o no había mensajes de muerte, pues ya no podía hacer nada. Hostia. Entonces, ¿Y los profesores hacían algo? los profesores, el problema es que yo tenía un rifirrafe con mi directora. Entonces, había como la mitad de profes que querían estar de mi parte, pero no podían porque estaba la directora. Y los otros que sí que estaban de parte de la directora. Entonces, esa situación se fue. De hecho, incluso a mis padres, la directora les contó que yo era un mentiroso compulsivo con 11 añitos. Así que imagínate cómo era la situación. Y simplemente, pues, tuve que seguir con ello. Al final yo creo que esta experiencia nos hace más fuertes y yo creo que yo no sería la persona que soy ahora si no me hubiese pasado.
¿Llegaste a pensar en tu infancia en algún momento que el problema eres tú? De hecho, lo pensaba todo el rato. De hecho, incluso mis padres me decían que el problema era yo. ¿En serio? ¿Cómo puedes no defenderte? ¿Cómo puedes dejar que te traten así? ¿Cómo puedes sacar malas notas con lo inteligente que eres? Es esa exigencia del entorno y esa autoexigencia de sí mismo que al final te carcome la cabeza. Y tú dices, joder, ¿y si en verdad el problema soy yo? Y de hecho mucho tiempo lo pensé hasta que porque yo cuando tuve cuando me detectaron el Asperger, que es las altas capacidades con autismo, yo no lo sabía, obviamente, era pequeño, y mis padres no me lo quisieron decir porque pensaban que era una enfermedad. A los 21 años es cuando yo volví a hacer un test y lo descubrí, y buscando en internet y viendo todo, pues logré aceptarme, porque al final pude comprender por qué soy así. No tengo por qué ser como los demás porque no lo soy. Claro. Y ese es un mensaje bonito que quería dar, la verdad. Es lo que yo pienso cada día cuando me miro, no tengo por qué ser como los demás. Sobre todo con esta condición que yo tengo, siempre sueles llevar una máscara, porque hay muchas cosas que te pueden sentar peor que cualquier persona, o quieres ponerte a llorar, o por ejemplo, yo qué sé, yo veo a alguien pegar a alguien y me quiero poner a llorar, quiero gritar, quiero hacer algo. Tenemos como un sentido de la justicia muy, muy fuerte. Y personalmente yo creo que mira, esas máscaras al final cada uno tiene la suya y todos intentamos encajar en sociedad de una forma u otra. Sí. Solo que bueno, hay gente que es peor que otra. Esa máscara que tiene que llevar, lamentablemente. ¿Hay heridas del bullying que siguen hoy contigo? Yo diría que hay miradas, o por ejemplo, yo si veo que alguien va a ser violento conmigo, o veo una mirada como que me exprese algo de violencia, yo me pongo a temblar. Y es como algo que me hace recordar que de verdad lo he pasado mal. De verdad me han pegado, de verdad he sido recriminado por lo que soy. Pero yo creo que son cosas que tienes que aceptar. Es verdad que yo al final tengo mucho contexto de psicólogo, psiquiatra, y yo creo que es algo que todo el mundo debería tener, honestamente. Una cita con el psicólogo una vez al mes, Sí. aunque no te pase nada, solo para que todo te vaya mejor, la verdad. Incluso gente sin condición ninguna o que no sepa que tenga, yo creo que es muy necesario. Has dicho que con 21 descubriste oficialmente tu condición. ¿Cómo fue descubrirlo? Pues la verdad fue una de las alegrías más grandes de mi vida. Fue un momento de realización de que toda la vida te preguntas, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Por qué soy así? A llegar al momento en el que dices, vale, soy así por esto. No pasa nada. Hay mucha más gente como yo. Esto lleva años existiendo. Está bien y no pasa nada. Y se puede tener una vida normal como cualquier otra persona y puede ser feliz. Y llegar a ese momento de realización fue un momento muy bonito para mi vida. Además porque estuve hablando con amigos y de hecho tengo amigos que son iguales que yo, que tienen la misma condición que yo, y yo no lo sabía. Pero es verdad que este tipo de mentalidad no solemos atraer. Ya. Y la verdad que estoy muy contento de ser lo que soy. O sea, ya hubo piezas que empezaron como a encajar, el puzzle tuvo sentido. Exacto. Es como, es lo que tú mismo has dicho, darle sentido a un puzzle que para ti era imposible, porque no tenías esos recursos o no sabías realmente por qué te pasaba esto. Pero es así, es un tipo de condición y hay que aceptarla y hay que vivir con ella y es perfecto y es
completamente aceptable. ¿Qué mitos crees que tiene la gente sobre el autismo con altas capacidades? Pues yo creo que lo piensan como dos polos opuestos, cuando en verdad no es así. O sea, yo puedo decir que tengo los pros y los contras, porque son dos cosas que es verdad que son diferentes. En plan, socialmente me es complicado muchas veces el contacto físico o mirar a los ojos. Es muy complicado para mí. Poco a poco, además es que soy español y los 2 besos en la mejilla es complicado la verdad. Pero también está este tópico muy grande de las altas capacidades de no te cuesta hacer nada, no te cuesta estudiar, no te cuesta... Y es verdad que de pequeño no me costaba hacer nada, nunca he estudiado para un examen. Eso es así, a los 22 años que tengo, nunca he estudiado para un examen. Pero después intento aprender algo y no puedo. A la hora que no puedo aprender algo lo dejo. Porque no he sabido cómo es esforzarse para académicamente. No he sabido qué es que me enseñen cómo estudiar. Yo no sé cómo estudiar. Yo solo sé que tengo un don para eso. Entonces, esos grandes tópicos al final te acomplejan. Y yo ahora me estoy descubriendo a mí mismo, estoy intentando pasarlos por otros filtros, ¿sabes? Estoy intentando aceptarlo. Pero es verdad que es complicado. Habías comentado que te ponías una máscara como para intentar encajar. Al final te acostumbras a ello, a ponerte una máscara siempre. Al final, yo creo que cuando eres así, y sobre todo cuando no lo sabías, esa máscara es algo que tienes permanentemente. Entonces, esa máscara que llevaba yo era como yo creía realmente que era mi personalidad. Pero la verdad es que no. La verdad es que soy una persona que estoy obsesionada con mis cosas, porque es así. Soy autista, tengo fijaciones y es lo más bonito del mundo. Estoy obsesionado con lo que de verdad quiero. Y si mis fijaciones son el amor, los videojuegos y tal, pues siempre estaré pensando en eso. Y no habrá nada en este mundo que me lo quite. Pero está bien. Pero ya no voy a ir a alguien y le voy a decir algo que no soy o algo que no me representa. Porque al final estamos tanto con máscaras, tanto en el trabajo como en colegio y tal, que al final uno se pierde a sí mismo. Y la gente que de verdad te quiera va a estar ahí por lo que de verdad eres y no por lo que quieres mostrar a los demás. Entonces, yo creo que cada uno, sea la máscara que sea, tiene que poco a poco aceptarse y abrirse. Totalmente. ¿Cómo afecta emocionalmente pasar tantos años sintiéndose fuera de lugar? Pues la verdad es que es bastante duro psicológicamente, yo te diría. Porque es como que nunca me sentí de ningún sitio. Nunca me sentí de ningún sitio. Siempre creí que esas relaciones humanas que tenían un límite, porque siempre llegaba al punto de que decía, vale, esto no me lo van a poder entender. Y es verdad, hay muchas cosas que mis amigos nunca van a poder entender, pero de poco a poco estoy aceptando eso. Hay cosas que no me van a entender o no es la misma intensidad. Puede ser que yo, te pongo un ejemplo, haya cortado con mi pareja hace 3 años, pero siga pensando en ella. Porque tengo ese sentido del amor tan arraigado. Y está bien, y la mayoría de gente seguramente no lo entendería. Pero está bien. O sea, simplemente yo creo que el sentirse diferente es tanto bueno como malo. Porque sabes tanto lo que no quieres como lo que sí. Y aunque no puedas sentirte entendido, hay gente que te hace sentir bien, aunque no te entienda. Y yo creo que eso es lo más bonito que puede darte una amistad.
¿Quién fue la primera persona que tú dijiste, esta persona puede entenderme? Yo creo que la primera persona que logró entenderme es actualmente mi mejor amigo. Llevamos siendo amigos quizá 12, 13 años. Y esa persona me entiende sobre todo porque tiene la misma condición que yo. Y ninguno de los dos lo sabíamos. Ninguno de los dos lo sabíamos, pero conectamos desde el primer momento hablamos igual, nos llamamos igual, entendemos todo de la misma forma y es súper bonito tener una persona que te entienda como él me entiende a mí. Y estuvimos en plan 2 años o 3 años haciéndonos llamadas todos los días, contándonos nuestra vida. Le quiero como un hermano y esa persona realmente logró entenderme porque no tenía que forzarse para entenderme, porque eres igual que yo. Y eso me dio una alegría. Hay mucha gente ahí. Puede ser que no os parezca que estemos años en soledad o que estemos años sin que nadie nos entienda, pero siempre habrá alguien, un loco para un descosido, Sí. ¿no? Lo dicen. Y es verdad, siempre lo habrá. ¿Crees que la sociedad castiga demasiado a las personas que son diferentes? Yo creo que sí. Mi madre siempre me decía que era por envidia. Sí, Pero yo no suelen creo. decir eso. Pero yo no creo que esa sea la palabra. Yo creo que tenemos miedo a lo diferente en general. Siempre que ha habido algo nuevo, le hemos tenido miedo. El internet siempre ha dado mucho miedo. Cuando empezó, todos creían que nos iban a robar los datos, que iba a pasar de todo. Bueno, al final se lo hace. Al final lo hacen, pero nosotros le damos permiso. Sí. Pero es verdad, los grandes avances tecnológicos, la luz, todo, incluso ahora lo que estamos viviendo, la inteligencia artificial. Todo el mundo le tiene mucho miedo, nos van a quitar el trabajo. Y yo creo que todo lo diferente al principio da mucho miedo, sobre todo cuando lo desconocido da miedo. Pero ya estamos yendo a una sociedad que cada vez más aceptamos tanto el apartado LGTB, que antes no aceptábamos tanto, como varios tipos de neurodivergencias, y todo es bonito y todo hay que aceptarlo y todo es diferente, pero nada es peor o mejor que otro. Yo no me considero mejor que nadie, no creo que nadie sea inferior a mí, y creo que lo bonito es encontrar ese balance entre personas digamos de pensamiento normativo y neurodivergencia, saber que se puede hablar perfectamente. ¿Y para ti qué fue lo más doloroso? ¿Sentirte diferente o sentirte rechazado por ello? 100% sentirme rechazado. Yo creo que te puedes sentir diferente a los demás. Puedes ser diferente a los demás todo lo que tú quieras mientras ellos te acepten y mientras ellos te valoren como persona. Pero ya que tus logros ya tengan que pasar por un filtro de no, a este no le cuesta nada. O en el caso contrario, yo tenía gente en mi colegio que tenía, por ejemplo, TADEA y le costaba mucho concentrarse y les hacían exámenes especiales. Dicen, no, pero este tiene exámenes especiales, ¿por qué su nota cuenta igual que la mía? Necesitamos métodos diferentes, necesitamos cosas diferentes y eso está bien, pero hay un gran rechazo actualmente en la sociedad y mira con lo que hemos avanzado, pero hay mucho rechazo a la neurodivergencia, mucho, la verdad. ¿Hoy abrazas esa parte de ti que antes intentabas esconder? Sí, la verdad es que la abrazo. Yo puedo hablar perfectamente de que soy así y me acepto y me quiero porque es cierto que es algo que cuesta mucho. Cuando no conocía mi condición no me quería nada, tenía la autoestima por los suelos, pero desde que lo sé, es lo que te dije antes, soy diferente, ¿y qué? No pasa nada. O sea, es que la variedad es lo que hace bonito a todo, a la cultura, al mundo. Entonces, yo creo que tenemos que abrazar eso, esas diferencias, y yo creo que sí, que es muy bonito. Y durante
toda tu infancia, adolescencia y demás, ¿qué has aprendido sobre ti? Pues yo he aprendido sobre mí que no puedo esperar que los demás sientan como yo. No puedo esperar porque al final uno siente las cosas muy intensamente y no puede esperar que sea así, no puede esperar que vean lo mismo que yo, que tengan la misma fijación con los detalles que yo, que tengan la misma obsesión con el orden, por ejemplo. No se puede esperar, son cosas que me vienen así y está bien. Entonces, yo lo que he aprendido sobre todo es la autoaceptación. La autoaceptación, y sobre todo el no tengo por qué tomar el mismo camino que los demás. A veces estás ahí en las redes sociales, ves a gente de tu edad que se ha sacado matrícula de honor en la universidad y tú estás aquí que no tienes ni trabajo, ¿sabes? Y estás triste y te duele. Pero mira, con 22, 21 años, 23, tienes toda la vida por delante y no hay prisa para nada. No hay prisa para nada en este mundo. Un día estás aquí y el otro estás ahí. Y está bien, y no pasa nada. Entonces, yo sobre todo he aprendido eso. Creo que la autoaceptación y la confianza en uno mismo es lo más importante en la vida en general. Si alguien que se siente diferente estuviera viendo esta entrevista, ¿qué le dirías? Yo le diría que, como dije antes, siempre hay un loco con un descosido, y eso es verdad. Va a haber siempre gente que te va a entender. Ya sea fuera de tu pueblo, fuera de tu ciudad, dentro de tu ciudad. Pero es verdad que tienes que buscar. Tienes que buscar. No vale sentirse mal un día y es simplemente sentirse mal y ya. Tienes que buscar, tienes que racionalizar las cosas. ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué no encuentro gente igual que yo? ¿Qué necesito? Tienes que empezar a preguntarte cosas para empezar a encontrar respuestas. Y cuando encuentres esas respuestas y empieces a conocerte mejor, todo irá mejor. Porque primero va uno mismo antes que los demás. Y siempre tenemos esa perspectiva de nosotros de, por ejemplo, yo soy muy inteligente, yo soy muy bueno en esto, yo soy muy buena en aquello, dependiendo de lo que los demás piensen sobre nosotros. Y eso no es verdad. Uno mismo tiene que descubrirse para saber lo que de verdad quiere. Ese es mi mensaje. Sobre todo el mensaje que quería mandar era la autoaceptación de tus condiciones, seas como seas quien seas. Aquí no hay nadie perfecto, todo el mundo va a equivocarse, todo el mundo va a hacer sus errores, todo el mundo hace su propio camino, pero si nunca te equivocas, nunca vas a lograr lo que quieres, nunca vas a saber lo que quieres si no te atreves, nunca vas a llegar a nada realmente si no te atreves a fallar. Y hay que fallar una y otra vez. Y sobre todo para gente con esta clase de neurodivergencia, quiero decir que hay que quererse, hay que aceptarse, no eres tan diferente a los demás como tú te piensas. Puedes estar en sociedad perfectamente, puedes ir y conocer a esas personas que tanto querías hablar, no te cierres, porque yo creo que con esfuerzo cualquiera puede lograr cualquier cosa. Y creo que ese es el mejor mensaje que puedo dar. Simplemente confiando en uno mismo y sabiendo lo que uno es capaz, uno puede llegar a donde quiera.